Hola chicos y chicas, espero que se encuentren bien. En la clase anterior, nosotros, dentro del plano de la argumentación, estuvimos revisando lo que correspondía a los diferentes modos de razonamiento. Dentro de ellos, nosotros alcanzamos a reconocer que existían dos categorías. La primera de ellas es la que corresponde a los argumentos lógico-racionales y, en segundo lugar, también logramos, por lo menos, nombrar la categoría de los argumentos emotivo-afectivos. En esta clase nosotros nos vamos a centrar ahora específicamente en la segunda categoría, que fue la que quedó con una explicación pendiente. Vamos a comenzar de inmediato. Antes de que comencemos con la explicación, quisiera hacerles una aclaración. En la guía ustedes encontrarán definiciones, ustedes encontrarán también algunos ejemplos, pero además de esto se incluyeron algunos espacios que dicen notas adicionales. Ese espacio está destinado para que ustedes puedan, por ejemplo, incluir alguna información que yo haya mencionado aquí en el video y que no aparezca por escrito. Podrían agregar ustedes también algunos ejemplos o incluso podrían utilizar eso para registrar alguna duda que les haya quedado a ustedes y que ustedes posteriormente me la puedan plantear ya de manera personal a través del correo electrónico. Dentro de la categoría de los argumentos emotivo-afectivos, nosotros podemos reconocer una gran cantidad de tipos. Sin embargo, nosotros nos centraremos específicamente en 6 de ellos que corresponden a los que probablemente podemos reconocer de manera más frecuente. El primer caso que analizaremos corresponde al de los argumentos afectivos. Este es un tipo de argumento que se utiliza con el fin de persuadirnos a nosotros de, por ejemplo, realizar alguna acción o de pensar de una determinada forma, de cambiar nuestra forma de pensar, pero ahora dirigiéndose específicamente a la parte de nuestros sentimientos. Yo creo que en más de alguna ocasión ustedes han escuchado o incluso han utilizado algunos argumentos como estos. Tus papás se esfuerzan mucho para darte lo mejor a ti y tú debes devolverles el favor rindiendo bien en el colegio. O también, profe, no me pongo una mala nota, me van a retar en la casa. Pero este tipo de argumentos nosotros también lo encontramos de una manera muy frecuente tanto en publicidad como también en propaganda. Por ejemplo, el caso que tenemos acá de este anuncio de propaganda de Greenpeace. Nosotros podemos ver que se nos muestra esta imagen de este oso que está cambiando de color como una metáfora del derretimiento del hielo. Esto a raíz del calentamiento global. Y así, de esta forma, nosotros podemos ver cómo se utilizó este recurso de un argumento afectivo para intentar persuadirnos a nosotros de seguir una causa en específico, que en este caso sería una causa de tipo ecológico. El segundo tipo de argumento emotivo afectivo que estudiaremos corresponde al caso de los argumentos por lo concreto. Este tipo de argumentos cuenta con la particularidad de que se dirigen a la experiencia del receptor para poder persuadirlo de una determinada idea. Si un amigo, por ejemplo, a nosotros nos dijera en una determinada ocasión: estudia, no salgas a jugar, no salgas a hacer nada mientras no hayas estudiado. La otra vez ya te pasó que te sacaste una mala nota porque estudiaste una hora antes de la prueba. Ahí lo que tendríamos nosotros sería, bueno, en primer lugar, un muy buen amigo, y en segundo lugar, el caso de esta persona que estaría actuando como un emisor que conoce al receptor y que conoce sus experiencias y que por esa razón pudo argumentar basándose en algo que este receptor justamente ya había vivido anteriormente para que no lo volviera a repetir. De esto se desprende, como pueden notar, que necesariamente nosotros, si vamos a utilizar este tipo de argumento, debemos conocer las experiencias que ha tenido aquella persona. De lo contrario, ese argumento puede que no resulte efectivo. El tercer tipo de argumento emotivo afectivo que revisaremos corresponde al caso de la confianza en el emisor. Escucha el siguiente ejemplo. Tú sabes que yo siempre he sabido resolver muy bien situaciones como la tuya, así que si sigues mis consejos vas a poder salir bien de esta. En el ejemplo anterior, como ustedes pudieron darse cuenta, lo que ocurrió fue que el emisor utilizó el grado de credibilidad que tiene el receptor sobre él para garantizar que lo que iba a hacer iba a resultar bien. Vale decir, intentó persuadirlo de realizar una acción basándose solamente en el grado de confianza que tenía el receptor en el emisor. En eso consiste justamente este tipo de argumento. Yo creo que en más de una ocasión nosotros también nos hemos encontrado con el caso de la aparición de ciertas personas reconocidas, como por ejemplo futbolistas, podrían ser también actores, podrían ser también cantantes, apoyando una determinada marca o una determinada idea. Esto es lo que se conoce como el recurso de la fama. Un ejemplo de esto nosotros lo tenemos acá en este afiche de Masterdog.
Como pueden ver, el principal recurso que se está utilizando en este caso es la presentación de un personaje que nosotros consideramos que es famoso, que es reconocido, Alexis Sánchez. Él es una persona que, por los logros que ha tenido dentro del ámbito del deporte, finalmente lo utilizan para poder promocionar de una manera efectiva un determinado producto. ¿Y por qué funciona esto? Es por el hecho de que nosotros estamos viendo a una persona que es considerada como una especie de ejemplo para el resto de la sociedad. Es básicamente, nos están diciendo, Alexis Sánchez, que es una persona ejemplar, está utilizando este producto. Tú deberías utilizarlo también. Con esa garantía, finalmente, es que a nosotros nos están promocionando este producto. Cabe señalar de todas maneras que no se utiliza solamente en publicidad, sino que también nosotros lo podríamos encontrar en propaganda o incluso ya también podríamos encontrarlo a nivel de otro tipo de textos, ya sea escritos, textos de opinión, etcétera, etcétera. El siguiente tipo de argumento emotivo afectivo que analizaremos corresponde al caso de la argumentación por conocimiento general. En este caso, nosotros nos enfrentamos a un tipo de argumento que se construye sobre una base de un conocimiento que nosotros podemos considerar que es muy sólido, que tiene una validez tal que ya lo consideramos como prácticamente que no se puede contradecir. ¿Dónde nosotros podemos encontrar muy frecuentemente este tipo de argumentos? Nosotros los podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de los refranes. Al que madruga, Dios lo ayuda. El que mucho abarca, poco aprieta. No todo lo que brilla es oro. Si el río suena es porque piedras trae. De tal palo, tal astilla. Estos son ejemplos en los que nosotros podemos percibir que se está intentando transmitir algún tipo de conocimiento, algún tipo de sabiduría. Los refranes tienen la particularidad de que se traspasan de generación en generación, y lo que permite que un refrán tenga una vida tan larga para poder ser conocido por una generación y luego por otra y por otra, es el hecho de que están construidos sobre la base de algún tipo de conocimiento o algún tipo de sabiduría que nosotros ya consideramos que es válido, que nuestra sociedad ha dicho es de esta forma y no se puede negar. Cabe señalar, eso sí, que el conocimiento general tal como lo conocemos también puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, lo que hace 100 o 200 o 500 años atrás, por ejemplo, nosotros podríamos haber considerado que pertenecía al plano del conocimiento general, puede cambiar posteriormente. Un ejemplo de esto que les puedo dar. Hace miles de años se consideraba, por ejemplo, que la Tierra era plana. Y eso ya era un conocimiento general. O sea, todos lo asumían así de esa forma y nadie se lo cuestionaba. Ya posteriormente nosotros también, tuvimos el producto de muchas investigaciones que se realizaron al respecto y que finalmente lograron determinar que en realidad la Tierra no es plana, sino que es redonda, y eso pasó a transformarse para nosotros también en nuestro conocimiento general que tenemos en este momento. Por lo tanto, si bien es difícil que el conocimiento general vaya cambiando, puede ocurrir igualmente, puede ocurrir de manera eventual. Pero volviendo al plano de la argumentación, en definitiva podemos decir nosotros que la argumentación a través del conocimiento general se presentará cada vez que nosotros encontremos que se esté utilizando algún tipo de conocimiento validado socialmente o culturalmente para persuadirnos de una determinada idea. Y el último caso que nosotros analizaremos dentro de la categoría de los argumentos emotivo-afectivos corresponde a la argumentación a través de la experiencia personal. Dentro de este tipo de argumentación, nosotros nos vamos a dar cuenta de que el emisor va a recurrir ahora a su propia experiencia para poder persuadir a su receptor de que realice alguna acción o que siga una determinada idea. Un ejemplo que yo creo que más de alguno ha escuchado, sobre todo dentro de su familia, es cuando los papás les dicen: yo a tu edad hice eso y no me fue muy bien, no lo tienes que hacer tú tampoco. Como pueden notar, lo que hizo el emisor en ese caso fue recurrir a sus propias vivencias para finalmente poder persuadir a su receptor, que en este caso nosotros podemos inferir podría haber sido un hijo, por ejemplo, de no realizar una determinada acción. Como una aclaración que se puede agregar para este tipo de argumentación es que es muy fácil de confundir con otro tipo que nosotros habíamos visto anteriormente, que es el que corresponde a la argumentación por lo concreto. Básicamente, la diferencia que nosotros podremos encontrar ahora es que la argumentación por experiencia personal se va a basar en las experiencias del emisor, mientras que, por otra parte, la argumentación por lo concreto también va a utilizar experiencias, pero en este caso la diferencia se va a presentar en que esa experiencia va a corresponder a la del receptor.
Y bien, aquí finalmente ya acabamos de revisar los casos que corresponden a los argumentos emotivo-afectivos. Por cierto, les recuerdo que si tienen alguna inquietud o si tienen alguna duda con respecto a los contenidos que se haya estado revisando, pueden escribirme a la dirección de correo que se especifica en la guía de estudio. Ahí yo recibiré sus consultas y se las responderé de una manera oportuna. Con esto me despido, espero que estén muy bien, que les haya resultado provechosa esta clase y nos veremos en una próxima ocasión. Adiós.